Allò que faltava, fiel a les seues fetges de cada setmana, assistem. I avui no podia ser menys. Nosaltres presumim de fer un programa una miqueta cultural, una miqueta perquè la gent los agrada el programa, i avui serà la literatura, la pintura, la música, el disseny gràfic, la premsa, els eventos audiovisuals, en fi, tota aquesta programació avui procurarem externalitzar-la així i donar-la a conèixer a través del nostre invitat, que avui parlarem en castellà perquè, atenció a ell, Juan Ramon, ha començat tu ara que jo ja he parlat prou. Bueno, me preguntabas qué hablaré, ¿no? Pues sí. Bueno, pues tenemos a Jesús Maestro Bartolomé, intelectual maño del año 1977, licenciado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Está hoy en allá que faltaba, como ha dicho mi compañero José Miguel, y nos va a hablar pues de todo o de casi todo, porque es un maestro de maestros. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Con tu permiso, nos invitamos nosotros, José Miguel y yo, y el cámara, a dar un paseo contigo por esos caminos de la cultura que tú has transitado y conoces también. O sea que, aunque hablemos en castellano, tenemos una frase preparada que siempre nos sale y dice, ¡anemia! Bueno, pues vamos ya. José Miguel. Y hablando de cultura, Jesús, ¿cuántas visitas a las editoriales para que te acepten un trabajo? Porque me imagino que tendrás muchos trabajos, ¿no?, preparados. A ver, tengo algunos trabajos que estoy preparando, eso es cierto, y algunos que ya, pues, afortunadamente, pues vieron la luz. Y a lo que me preguntas, pues, visitas, la verdad es que ninguna, porque la primera novela que escribí, pues tuve la suerte, después de presentarla a algunos concursos, de ganar un premio bastante importante, y al mes o así gané otro con otra novelita, y entonces pues eso ya me abrió un poco las puertas a poder ir publicando las cosas con un poco de seguridad en mí mismo y con la convicción de las personas que me ayudaban a publicar de que tenía cierta calidad. Y entonces pues siempre ha sido, nunca he tenido que ir a un sitio, llamar a la puerta y me han dicho que no. Además luego aquí en Benicarlot tenemos la suerte de que mis dos últimos trabajos se han publicado en Onada, tenemos la suerte de tener esta gran editorial que tienen a bien pues tampoco decirme que no cuando les llevo un proyecto, con lo cual estoy muy agradecido. Así que ese mito de ir editorial por editorial llamando y que te digan que no, en este caso no lo he tenido que sufrir, aunque bueno, de llamar a puertas y que no te abran, pues todo el mundo hemos pasado por ahí, por supuesto. Pero no paras, tú no paras, ¿eh? Sí, quizá, no sé, eso da la sensación, yo creo, ahora nos da la sensación de que la vida de todo el mundo es frenética, ¿no? Porque quizá nos vamos enterando, no sé, en redes sociales, todo eso, mira, ahora he hecho esto, lo otro, y luego, claro, todos sabemos que la realidad no es así, no todo el mundo está de viaje siempre, ¿no? Ni de comilona siempre, pues bueno, yo no siempre estoy ahí escribiendo en el ordenador. Pero al decir no paras, quiero decir que, porque tú no solo te dedicas a escribir, te dedicas a otras cosas. Sí. Culturalmente, quiero decir, claro. Sí, claro. Bueno, yo, como habéis expuesto antes, pues estudié Bellas Artes, esa es mi base, y entonces pues sí, he pintado mucho, he hecho muchas exposiciones de pintura, también en diseño gráfico, pues también he hecho muchas cosas, y además profesionalmente es algo, digamos, que se hace más, ¿no? Cuando seas de Bellas Artes, el tema del diseño gráfico, la maquetación en general, pues esto es más práctico, ¿no? Que el pintor romántico que va haciendo retratos y paisajes. Y después, pues bueno, esto también me dedico a la fotografía, al cine. Realmente es todo un poco lo mismo, ¿verdad? Como disfrazado, diferente, pero siempre la sensación esa de crear.
Bueno, ya nos has dicho una exposición general de todo lo que tú estás haciendo, pero a mí me gustaría que nos dijera un poco, comentaras algo, un poquito poco, como tú quieras, de los 6 libros, como mínimo, que has escrito tú, ¿no? Bueno, he escrito unos cuantos de extensiones diferentes, ¿vale? Sí. Pues bueno, te voy a destacar algunos, ¿vale? El primer libro, como os comentaba antes, pues tuve la suerte de ganar el premio Injuve, que es un premio para escritores jóvenes. En aquel momento yo era joven, ¿no? Y que tenía un jurado bastante prestigioso, ¿vale? Había miembros de la Real Academia, había jurados que después fueron miembros de la Real Academia, y se hizo la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y para que veáis cómo funciona este mundillo, cuando entré yo allí, pues eso, te vas allí a la capital y te toca pues presentarlo, ¿no? Y recibir el premio, Y cuando voy allí me asaltaron 2 o 3 personas que eran ganadores de otras categorías. Y, oye, ¿y tú? ¿Tú a quién conoces? Yo no conozco a nadie, yo vengo de Benicarló. Y dice, uy, pues no sé, es que normalmente estos premios están muy... Y digo, pues mira, en esta ocasión no habrá habido ningún enchufado y me ha tocado a mí. Es el mundo, ¿no?, del artisteo de la capital. Bueno, este fue el primero, era un libro muy, muy experimental. Yo creo que cada libro ha ido encontrando su camino, y su camino tenía que ser ese, porque si no eran personas que les gustara mucho la literatura y que apreciaran la vanguardia y el riesgo al escribir, pues no era un libro al uso como para... No una novelita del oeste, de aquellas del kiosco, sino que era un poco... Era un poco, sin menospreciar nada, pero es diferente, no escribía esto, pero experimental, ¿vale? Entonces encontró gente que le gustaba mucho ese tipo de literatura y ahí pues me dio ánimo. Coincidió que había escrito otra... Yo siempre hago novelas breves, ¿vale? No son tochos, son breves. En aquel momento tenía también en tránsito, ¿no?, que se había enviado otra novelita que se llamaba Volveremos. Y entonces, al mes o así de recoger el premio en Madrid, me llaman que había ganado también un premio en Calviá con esta novelita. Pues bueno, y cuando me llamaron me dijeron, mira, es que lo damos el sábado, y creo que era un miércoles o un jueves. Digo, pues mira, me disculparás, pero no puedo ir. Entonces, además tenía una exposición, ese mismo día inauguraba una exposición de pintura. Y entonces, pues dije, pues mira, lo siento, no puedo ir, con lo cual averigüé lo mentirosa que es la prensa, porque en el periódico de ayer Calviá salió como el escritor Jesús Maestro había recogido su trofeo allí. Trofeo que, por cierto, lo utiliza mi madre, es de metal, creo que es de bronce, bastante pesado, y lo utiliza mi madre para que no se cierre la puerta cuando sube a atender. Bueno, si lo supieran los que tendrían el premio. No, esto, pero ya te digo, me lo mandaron muy... Tiene uso. Ya se le da un uso. Porque luego dicen que la literatura no sirve para nada y ganar premios tampoco. Sí, me llama la atención de que antes he dicho que afortunadamente en Benicarló tenemos una editorial y creo que la editorial Onada fue la que te editó ese libro, ¿no? No, estos 2 libros... ¿Eso se Volveremos? No, estos 2 libros que he mencionado, uno lo editó el Ministerio de Cultura, porque era un premio nacional, y el otro lo editó la editorial que contrató el Ayuntamiento de Calviá, pues para que hiciera las copias. Por comentarte, a ver, con Onada, por ejemplo, saqué una novela que se llama Quebradero, que es una novela del género policíaco. Pero lo único que tiene de normal es el género que utilicé de novela negra. Todo lo demás es también un poco experimental, trata sobre un músico y entonces me invento las canciones que hubiera tenido ese músico, incluso pues diseñé las camisetas que llevaban los fans, las entraditas, todo esto está ilustrado en el libro, e incluso diseñé la guitarra que tenía este ¿Hiciste músico. la música que tocaba también? La verdad es que hice un tráiler, hice digamos un anuncio para anunciar el libro, lo grabé y sí que hice un trocito de música para que fuera en ese anuncio. Y bueno, este también, la verdad es que encontró su momento y su lugar y también fue un placer hacerlo, i Onada pues sí que se brindó a ayudarme a poder editarlo. A més, has escrit també molts de relats en breus, com per exemple en Diario de Babel. Sí, ese es
un relatito que escribí hace muchos años, me hizo mucha ilusión porque ganó un premio que era la Fundación Hugo Zárate en Valencia, que es una fundación para vecinal, que hacen una labor muy bonita. Me presenté y con la sorpresa de que en el jurado, esto va a sonar mal, pero luego lo voy a explicar, en el jurado había un amigo mío, pero él no sabía que yo me presentaba. Ajá. Y cuando abrieron y gané, me contó él que gané por unanimidad, o sea que todo el mundo había votado mi relato. Y cuando abrieron la plica y vio que era yo, pues se tuvo que aguantar 10 o 15 días para echarme la bronca y decirme, pero ¿cómo? No me habías dicho nada. Y digo, pues tampoco sabía que tú eras el jurado. Así que bueno, fue todo limpio, hay que decir que fue todo limpio y fue un placer participar en este... Pero bueno, que es hace muchos años. Jesús, como vemos que tienes mucha amplitud de pensamiento y de cosas que haces, ¿la inspiración y el trabajo te viene trabajando o te viene cuando viene bien? Claro, esto viene de la famosa frase de Picasso, ¿no? Sí, por eso. Sí, ¿no? Que las musas, la inspiración te pillen trabajando, ¿no? Que era su forma de decir. Sí, pero nosotros lo adaptamos aquí. Sí. Bueno, mira, la verdad es que de muchas cosas malas que tengo seguro, una cosa buena que tengo es que nunca me faltan locuras que hacer, ideas que hacer. Esto siempre me falta más tiempo que eso. Y bueno, la verdad sí que es verdad que empiezas a hacer algo y a la primera o a la segunda pues no es lo que tú querías, pero a lo largo de los años aprendes que a la tercera o la cuarta pues sí que conseguirás lo que quieres. A veces es a la primera, y hay mucha suerte, y a veces no hay manera y tienes que, como decía Fernando Peiró, que así aprovecho y lo recordamos un momento y lo citamos, él me decía que a veces cogía los cuadros y los giraba contra la pared, castigados contra la pared. Y entonces... al tiempo les daba la vuelta y entonces ya parece que veía por dónde tenía que continuar, porque el cuadro te habla. El cuadro cuando está acabado, pues cuando no tienes narices tú a pintar más. Cuando dices ya no lo toco, cuando sigues tocando es porque ahí hay algo. Y esto, mira, me ha gustado recordar a Fernando y eso, que sí que te tiene que... Desde luego, si no estás trabajando, poca inspiración puedes tener. Por eso. A mí, esta explicación que has dado me sugiere hacerte una pregunta, pero que casi me la has contestado también. Que yo quería preguntarte, bueno, cuando vas a editar, bueno, a pensar un libro, me imagino que empiezas a hacer un borrador, un muestreo de ideas, argumentos, tal, y antes de plasmar nada lo consultas a los amigos. Pero como tú has dicho que eres bastante loco, o tienes bastantes ideas locas que no hace falta, pues parece que con su día lo has contestado, ¿no? Hombre, tú me preguntas eso... porque a ti te gusta mucho también escribir y haces tus guiones. Sí, también. Y te gusta también que charlemos de vez en cuando de esas ideas. Pues será por eso. Y entonces yo creo que... Mira, no, en el proceso de... Sí que puede ser que alguna persona que tengas muy cercana, en un momento si surge, pues le puedas comentar, ostras, pues precisamente sobre esto me apetecía hacer algo sobre este tema, porque a lo mejor se te ocurre en ese momento y estás al lado de alguien, pues... lo comentas. Sí. Pero no sé, yo creo el proceso de escribir escribir es un intercambio de soledad. O sea, tú tienes tu soledad y la dedicas a escribir. Si no estás solo y ausente de lo que te rodea, es muy difícil concentrarte para escribir. Toda esa soledad que tú estás poniendo en ese libro, luego va a servir para acompañar a muchas personas en su soledad. Con lo cual yo siempre me ha gustado pensar que esa soledad que yo le dedico al libro, luego paliará la soledad de otras personas que lo van a leer. Llenará otros vacíos. Entonces, como algo solitario, también es algo muy personal. Yo creo que consultar con un amigo sobre un tema, no. Otra cosa es que a lo mejor busque información, y entonces sí que puedo preguntar. Pero al fin y al cabo, te tienes que hacer tú responsable de tu idea. No puedes buscar cómplices ahí. Eso quiere decir que trabajas tú solo, no tienes un equipo. Hombre, en el caso de la escritura de novelas, trabajo yo solo. Por ejemplo, si es las letras de las canciones, pues las hacemos entre las personas que componemos el grupo, más que nada que nos vamos... ¿Qué te parece esto? Uy, pues esto no me pega, ¿qué te parece si ponemos lo otro? Entonces, en el caso de la escritura sí que pienso que es una cosa que es complicado que se haga en equipo, aunque últimamente han ganado
el premio, creo que es el Planeta, un equipo de tres guionistas, que por cierto se presentaron con el seudónimo de una mujer, porque era moda que había de ganar una mujer. Y entonces, quiero decir que también se puede hacer en equipo, escribir, pero es como muy medido, muy profesional. Sí, es muy, como has dicho Y antes. yo soy más romántico. Muy Yo bien. allá voy con el personaje de la mano y a ver a dónde llegamos. Bueno, con todos tus personajes y tus libros escritos, tú ya debes conocer sobradamente a tus lectores y ellos te conocerán a ti, ¿no? Pues mira, no lo sé porque yo soy un poco egoísta. Quiero decir que Jesús, ¿cuándo escribes otra cosa? ¿No? Ah, sí, hombre, ¿qué vas a además- hacer? Por eso lo digo. Además, yo tengo un proyecto que lo puedo decir porque lo saben mucha gente que estoy haciendo un libro sobre la guerra civil en Peñíscola y el periodo anterior, desde 1925 a 1940. Entonces es un trabajo histórico con el cual he tenido que hablar con mucha gente, entrevistar a mucha gente, ir a archivos y tal, con lo cual es una cosa que es pública. Y claro, y esto, al ser un poco público, que estoy trabajando en esto desde hace ya unos 10 años, o sea que imagínate si he sido pesado con el tema, claro, esto me lo preguntan mucho. Yo creo que porque no se creen que lo tengo. No, esto me lo preguntan mucho porque, pues claro, gente que también le gusta la historia, pues todos tenemos ganas de compartir lo que hemos ido averiguando. Y en este caso sí, en lo demás no, porque yo nunca vendo la piel del oso antes de cazarlo. Ya haces Nunca. bien. Y Es que haces bien. no me siento bien, no me siento cómodo. Entonces... Es como si te desnudara, ¿no? Ya que sale a la calle ya... Bueno, a ver, no, pero no sé si sería ese símil en mi caso, pero no porque no le veo sentido. Quiero decir, yo una vez está hecho, pues mira, he hecho esto y ya está. Sí, has dicho una palabra que tú eres un romántico. Sí, ¿Es mucho. un romántico que escribe libros, gana dinero publicando libros? Es que un artista, cuando está O sea, eres pensando... más artista que romántico. Bueno, son dos cosas diferentes. Sí, sí, porque un romántico... Vale, escucho. Sí, no, a ver. Te escuchamos. Sí, gracias. Un artista no es que tiene que vivir de su arte. Eso no define al artista. Al artista le define la persona que no podría vivir sin su arte. Cuando se hace este tipo de preguntas con el dinero, yo pienso, ostras, ¿le preguntamos eso a un fontanero o a un electricista? ¿Tú vives de tu trabajo? No se lo solemos preguntar. No. Sin embargo, Se da por hecho que es eso. ya, y no se da por hecho que el artista vive de su trabajo. No. Sin embargo, ¿cuántas entrevistas habéis hecho a fontaneros o electricistas? Es verdad. Quiero decir, creo que hay que respetar el trabajo del artista separándolo del beneficio o no beneficio económico. Aunque si respondo a tu pregunta, no debo dinero a nadie y llevo muchos años... No te lo hemos preguntado, Digo, si responde a tu pregunta, no debo dinero a nadie y llevo muchos años en esto del arte. Así que, a ver, también pasa una cosa, hay gente que quiere ganar dinero con el arte y no le dedica 8 horas al día de lunes a viernes como cualquier otro trabajador. No piensan que son trabajadores, piensan que son otra cosa. Entonces, si bajas al barro, pues claro que ganarás y irás haciendo. Si un claro. artista como tú trabaja más de 8 horas, más de 25 al día, ¿no? Y en suerte 24. ¿Cómo lo sabes? Tienes razón. Me lo imagino. Tienes razón. Porque yo viendo tu currículum tú también de eres hace mucho artista. tiempo, pues veo que sí, digo, Jesús, no es posible que dé abasto a tantos campos. No, de la no cultura. parece más de lo que... El caso es que tú te acuestas pensando algo que quieres hacer por la mañana. Si no te levantas por la mañana obsesionado con eso que querías hacer, no lo querías hacer. No. Entonces, y lo curioso es que cuando te levantas, y esto nos pasa a todos, has solucionado alguna de las piezas que te faltaba. O sea, de noche parece ser que aquello sigue la máquina, ¿no? Se ha activado la Pasa máquina, muchas veces. Esto, lo sí, típico que decimos, lo consultaré con la almohada. Muy bien. ¿no? Y luego te levantas y ahí ha habido un proceso. Entonces, con esto, que 24 horas al día es fácil que trabaje todo el mundo en aquello que le gusta. Puede ser la pintura, puede ser 1000 cosas, cualquier actividad que tú hagas. Cuando el ser humano se apasiona, es constante, ¿no? El afán
para bien y para mal. Sí, ¿Y cómo lo haces para comprimir? Decir, porque lo que tú haces es una obra de titanes. Y sé que 25 horas, yo he dicho sí 25, porque 24 no son posibles. ¿Cómo logras comprimir todo? Porque dices, bueno, tengo que comprimir cosas, quitar esto, dejarlo para otro día, sin que se pierda la calidad de tu mensaje, de lo que tú quieres, para conseguir llegar a las 24 horas, ya no digo las 25, es decir, me ha salido hoy el día, estoy contento. Y mañana repasemos, a lo mejor le quitas una hora de trabajo y queda mejor la obra, pues suele pasar, ¿no? También. Bueno, mírate, Resumir. yo muy de jovencito me gustaba mucho leer a Isaac Asimov. Y Isaac Asimov tiene un conjunto de relatos, ¿no? Y tenía un relato que se llamaba, bueno, tenía un libro que se llamaba Azazel, ¿no? Y había un relato en el que Azazel era como un demoniete con el que tú podías hacer tratos y pactos y tal, ¿no? Te hablo de un libro que leí pues, hace más de 30 años, con que si no lo explico bien, por lo menos es la idea que yo recuerdo, ¿vale? Y hay un relato, porque salen varios relatos, y un relato de un creo que era un escritor, al caso da lo mismo, que no tenía tiempo para escribir ni para dedicarse a lo que le gustaba. Y entonces hace un pacto con el pacto con el diablo que él hace es que todo le venga rodado de manera a tener el máximo tiempo posible para todo. Entonces él salía a la calle y si levantaba la mano ya tenía el taxi allí. Él llegaba a un ascensor y las puertas del ascensor se abrían y él se subía. No tenía que esperar para nada. Dejó de escribir, porque resulta que se dio cuenta que las ideas se le ocurrían en ese tiempo en el que él esperaba a las cosas. Y entonces no pudo seguir escribiendo este escritor después. Claro, el pacto con el diablo siempre tiene unas consecuencias que tú no te esperas. Y entonces, claro que sí que hay ratos en los que evidentemente bueno, vas a estar haciendo tus cosas, ¿no? Que te gustan. Pero esos otros ratos es cuando se alimentan las ganas, ¿no? Y las ideas para ese ratito que le robas a la cotidianidad para hacer otras cosas que te llaman la atención. Estamos escuchando y se me van ocurriendo muchas preguntas. Hombre, claro, porque tenemos amistad y ya tenemos mucha conversación. Y una de esas es, de entrenamiento. por ejemplo, tú tienes bien preconcebido el argumento de un libro, los personajes, cómo vas a desarrollarlo, los capítulos, todo, pero sobre la marcha no cambias el comportamiento de algún personaje, sus virtudes, vicios, vanidad y todo eso, y porque te parece mejor cambiarlo para que tenga más coherencia con otro personaje, y luego resulta que te encuentras otro personaje que también tienes que cambiarlo. No sé, a lo mejor te lo he liado un poco. No, que va, mira, para escribir siempre se ha expuesto que hay como dos sistemas, digamos, dos grandes sistemas, ¿vale? Está el sistema de los posits, de los papelitos, donde una persona pues se hace toda un árbol, una estructura, y sabe perfectamente lo que va a pasar en cada página y en cada capítulo, ¿no? Y además esto incluso se puede estudiar bien. En Hollywood en los guiones lo hacen. En el folio 7 del guión aquí se enamora el tío, ¿eh? Esto está medido. En el minuto tal pasa tal cosa. Esto viene de la estructura narrativa antigua, ¿vale? Clásica. De toda la vida. De toda la vida, siempre ha sido así. Entonces hay un sistema que sí, en el cual tú ves como los policías cuando investigan a los criminales, una pared pues llena de papelitos donde ahí se va indicando, incluso luego una ficha de cada personaje y tal. Yo este sistema no lo sigo. Yo soy del otro sistema, que es que yo empiezo a escribir y tal, sobre la marcha. Y allá va, y yo me entero de las cosas después del libro. Lo cual, ¿qué quiere decir? A ver, escribir es reescribir 1000 veces. Por supuesto. Tú sigues ese camino, llegas hasta algún sitio y luego retrocedes, y entonces cuando empiezas a escribir. Y lo que hablas de la coherencia, me da un poco igual la coherencia de los personajes. ¿Sabes por qué? Porque las personas no somos coherentes. Entonces los personajes tampoco hace falta, ¿no? Además, si son hijos míos, ¿qué coherencia van a tener, ¿no? Entonces no somos coherentes. Entonces sí que llega un momento en que el personaje puede hacer algo que tú piensas. Claro, si tú tienes hecha una ficha de ese personaje exactamente como es, pues evidentemente no va a fallar a su programación. Por supuesto. Pero si te vas dejando guiar por el instinto y que este es mi sistema, que es peor que el otro, todo se ha dicho. Depende. A mí me funciona, pero porque yo no puedo evitar hacerlo así. Muy bien. Pero sí que es verdad que es muy bonito pues hacerse todo un planteamiento.
Para ti es mejor este sistema que el otro. Sí, para mí es el que sigo, el que sigo. Muy bien. Pues yo, Jesús, hablando de los post-its, los papelitos, me ha parecido ver oníricamente un papelito encima de la cámara, como si lo hubiera puesto Alfonso, que dice, es una pregunta que a lo mejor fuera de todo esto, ¿no? Dice, Bueno, Jesús, ¿la cultura en general está siempre y solo de una parte de la sociedad? No, a ver, es que si entramos en qué es la cultura, ahí ya nos metemos en un berenjenal del que no vamos a salir. Entonces, yo creo que la cultura es un término tan amplio como para recogerlo todo y a la vez ha de ser exigente. Es decir, cuando algo le llamamos cultura en el contexto de algo que separa a la humanidad o al ser humano del animal, ¿no? En esta elaboración de las cosas abstractas que pensamos o creemos desde nuestra, ¿vale? Desde nuestra forma de ser humano, que quizá los animales no tienen, pues entonces, claro, la cultura debe ser algo que debemos cuidar y que probablemente en todos los aspectos de la sociedad hay algo. Después dirás, bueno, ¿es arte lo que hacen las abejas? ¿Es arte? Pues quizás sí, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del Jesús maestro, escritor. Maestro de maestros. Maestro de maestros. Avisamos a otro. ¿Y por qué no pasamos al maestro de maestros, pintor? Pintor, bueno, y todo, quedan muchas cosas, eventos, pintor, audiovisuales, bueno. Plantéale, José Miguel, lo que a ti te parezca que has visto que nos está dando un revolcón, ¿eh? Sí, y me gusta, me gusta, me gusta. Nos has comentado antes que has hecho varias exposiciones de pintura también. ¿Y qué tipo de pintura haces? ¿Impresionismo? ¿Surrealismo? ¿Qué tipo de pintura haces? ¿O haces cualquier cosa? A ver, se puede decir todas las cosas, no cualquier cosa. No, bueno, a lo largo del tiempo y de los años, pues siempre has probado de todo. Sí que es verdad que durante mucho tiempo hice mucho expresionismo abstracto, en formato más bien un poco grande, con mucho automatismo, con referencias a la pintura rupestre. Y también durante mucha época he hecho mucho retrato figurativo, que buscando, pues bueno, reinventar a las personas que retrataba, inventándome un poco un personaje que no eran ellos. Y bueno, últimamente la verdad es que yo pienso que he hecho más figuración, sí. O sea que si me preguntas qué tipo de pintura haces ahora, pues retratos figurativos. Yo diría que es lo que más he hecho en los últimos años. Porque no paras. Bueno, no paro en general de hacer cosas. Lo que pasa es que ahora, claro, el arte, la pintura acrílico, óleo, las técnicas que conocemos clásicas, pues empiezan a ser menos interesantes, ¿sabes? Porque, claro, tenemos abiertas cosas que están ahora creándose y naciendo. Y todos estamos escuchando hablar mucho de la inteligencia artificial generativa. Y claro, esto interesa más. Y entonces, claro, ahora estoy haciendo bastantes cosas en el plano, en el aspecto audiovisual con inteligencias artificiales generativas. Y como a esto le estoy dedicando un tiempo y un estudio, pues a lo mejor pinto un poquito menos. Bien. Lo cual no quiere decir que de pintar, eso siempre hay ganas, eso está claro. También hay que mancharse de vez en cuando. Muy bien. A pesar de los ordenadores. Muy bien, aparte de eso. Yo de pintura no entiendo nada, a pesar, como tú sabes, que tengo una hija pintora, ¿no? Hombre, que fue compañera mía en la facultad, claro. En la facultad. Pero quiero decir que cuando hablamos de pintura, siempre los que saben te dicen, ¿no? Pues oye, Manet, Monet, como impresionistas, que Picasso, que este, que lo otro, y te dicen cosas de, pero que no me expliques nada porque no entiendo ni de... Porque yo veo un cuadro, una impresión, y le pregunto a mi hija, oye, ¿qué impresionismo qué es? ¿Y el surrealismo qué es? Y me lo explica y cuando salgo de eso ya me he olvidado de todo. Pero veo un cuadro Knife y me gusta. A lo mejor será que soy muy infantil y que no he nacido para la pintura ni para saber verla ni clasificarla. Tú, de todos los pintores que hay ahora, por ejemplo, porque de vez en cuando, como mi hija es pintora, me preguntan, ¿y tu hija qué vende? No lo sé. Oye, y pinta esto y pinta aquello. Y digo, ¿qué es lo que vende más ahora, en los tiempos actuales?
Yo, a ver, a mí el aspecto comercial del arte estoy completamente desvinculado. No te sabría decir qué es lo que vende más. Hombre, ahora lo que está muy, muy de moda, después de pasar por una época donde se vendía un arte pop o post-pop muy exagerado, ¿no? Lo que ahora se ha vuelto es a la comercialización del arte urbano, yo creo. O sea... Al decir el arte pop te refieres a Andy Warhol. Que sí, por ejemplo, sí, pero bueno, pero luego posteriormente, pues esto que reinventó Warhol, ¿no? De coger los objetos cotidianos y elevarlos a la categoría de arte, que viene a lo mejor un poco del dadaísmo y del urinario de Duchamp y todo esto, pues esto que reinventó Warhol, ahora es el pan nuestro de cada día. Quiero decir que es... Que tú llevas una camiseta con una marca, ¿no? Y al final esa marca es lo que le está dando una identidad gráfica a la camiseta y al final resulta que lo que estás es haciendo propaganda de esta marca, sí. Pero a su vez esta marca hace propaganda de ti como persona capaz de adquirir, llevar. ¿Sabes? Y como forma de definirte, tú vas ahora al Corte Inglés o a cualquier sitio y te compras una camiseta y pone ahí, yo qué sé, Sex Pistols o Ramones o grupos de música que a lo mejor esto lo llevaban... Cuando surgieron y se dieron esta camiseta era un gesto reivindicativo, ¿no? El mostrar que a ti te gustaba ese tipo de música en teoría contra el sistema, aunque ya, claro, todo lo que está en contra del sistema y conoces es porque ya ha puesto la patita en el sistema, esta es otra. Y contestando a tu pregunta, hombre, en el último arco, por ejemplo, que no fui, pero me interesé por ver lo que había y tal, se ve que se está volviendo un poco a la cordura, al no vender cualquier cosa y ponerla allí, ¿sabes? Intentar vender el aire de París y se está volviendo un poco también a la figuración, a los materiales. Se ve que ha habido un repunte de materiales cerámicos, de lana. Dicen que porque en el periodo de pandemia hubo un proceso en que muchos artistas pues empezaron a tener un poco de tiempo para hacer estas cosas más elaboradas, más artesanales. Pero bueno, al final lo que más dinero está generando es lo que te decía antes, la inteligencia artificial dedicada al arte. Está generando al día millones y millones y millones de imágenes y millones de obras, entre comillas, de arte. Sí, porque hay veces que has ido a una exposición de pintura y miras los cuadros y ves aquello y dices, bueno, ¿y esto qué es? Porque el pintor, cuando lo ha hecho, algo habrá querido expresar. Pero cuando lo miras, y miras este, y miras el otro, y dices, sí, pues los colores son bonitos, pero ¿qué representa esto? Esto lo recordarás tú de una escena que grabamos para la serie Líneas, sí. Ahí en el MUGBE, pues sí. ¿Es verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que estaba muy bien cuando participaste y tal. Sí. Bueno, esto si quieres ahora lo contamos porque esta es buena. Es interesante. Bueno, hago una pequeña introducción y ahora cuento a lo que venía. Aquí en Benicarló, como el único que está loco no soy yo, hace unos años, creo que era 14, 15 años, hicimos una serie de televisión. Participaron 100 y pico personas, se acuerda perfectamente. Y hubo una escena que en 2 o 3 días, para que veas cómo se hace esto, nos dejaron una sala del MUGBE. Y claro, aquello había que ambientarlo porque era una exposición de arte falsa, o sea, de mentira. De película, venga. De película. Entonces, pues nada, yo en 4 ratos me puse allí pim pam, y me pinté una exposición entera. Y ahí estaba, ¿vale? Tipo arco. Tipo arco, sí. Con la flecha y todo. Total, que hicimos una escena que criticaba precisamente eso y en la cual aparecías tú como actor. Con un diálogo, como actor. Con un diálogo también así enrevesado. Porque era todo enrevesado porque creo que ahí estaba yo por allí también. Que no era solo un cameo, que fue... No, tenía frase. Sí. Bueno, total, que me ha recordado mucho eso y me ha gustado recordarlo contigo. Y bueno, a ver, también le dieron un premio en Peñíscola a La Monachita, en un festival de cine de Peñíscola, de estos, ya no de aquel clásico. ¿La Monachita dices? Sí. Eso era de Tarzán, ¿no? Sí. Total, que esta Monachita pintaba cuadros y además se vendían caros porque creo que tenía un trasfondo benéfico hacia algo que era de cuidar a los animales. Sí. Y claro, tú veías los cuadros de La Monachita
Y evidentemente, en fin, decías, pues alguno también he visto así de alguien que no era tan mono, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, mira, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, de pintar lo que quiera y luego también de opinar lo que quiera. Yo creo que eso es lo que hay que conservar, no menospreciar ni una cosa ni otra. Nunca. ¿Cuántas personas menosprecian, por ejemplo, el realismo fotográfico en la pintura? Y otro diría, pero si eso es muy difícil de hacer. Bueno, es muy difícil, lleva un proceso y una técnica y una práctica. Pero claro, dicen, a ver, para pintar una foto no me molesto, hago la foto. Bueno, vale, usted acaba de descubrir cuando se inició la fotografía y la fotografía desbancó a la pintura en su función. Porque antes, si tú eras el rey de España y te querían casar con una noble del norte, pues te enseñaban un retrato que habían pintado. Claro, esto cuando apareció la fotografía dejó de tener sentido. O querías vender un producto, pues tú llevabas tu dibujo. Esto con la fotografía se acabó. La pintura dejó de tener ese sentido, esa función. Y entonces pudo descubrir nuevas funciones como es la abstracción. Una función más abstracta, más imaginativa, porque ya no necesitaba la función figurativa. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a un cuadro abstracto, o a veces cuando es naïf, pues cada vez tenemos ese rechazo, ¿no? De esto lo haría un niño. Un niño pues, lo haría mejor. Pues seguro que un niño lo haría mejor porque el niño es el verdadero artista. El que conserva aún ese espíritu creador puro, ¿no? Sí. Pero se dice despectivamente. Y entonces yo creo que la libertad de crear lo que uno quiera, sin ser juzgado por su obra, y de disfrutar lo que uno quiera y de no disfrutar lo que uno no quiera disfrutar, sin ser juzgado por su opinión, por esto tenemos que luchar, porque lo demás nos lo quita todo Hacienda, ¿sabes? Y por lo menos esto lo vamos a mantener. Yo que eso también me hago un poco, me tomo una licencia, que has estado hablando, te pregunto yo por Andy Warhol, has hablado de Arco, que me has quitado una pregunta, pero es igual, ya está Te solucionado. la devuelvo. No, Jesús, que no quería. Te la cambio por ahora una me respuesta. la cobro por lo que te voy a decir ahora. Venga. Que mi hija es una enamorada de Frida Kahlo. Y sí. A mí no me ha convencido nunca mi hija de Frida Kahlo, será porque no la he escuchado bastante, pero a lo mejor, ya que tenemos un maestro de maestros de pintura, sí que me transmitieras algo para ya, cuando hable otra vez con ella, decirle, no que he hablado contigo, pero hablar de tú a tú. ¿Pero tienes argumentos contra Frida Kahlo? No, ¿O a favor? A favor, porque ella es a favor de Frida Kahlo. Yo creía que era para llevarle la contraria. No, es que no la entiendo yo, no. A ver, ni su obra ni su vida, Evidentemente hay otras pintoras, no vamos a entrar ahí de la misma época o incluso de la misma nacionalidad. No quiero entrar ahí para nada porque que se pueden considerar a lo mejor en algunos aspectos técnicos o lo que sea diferentes, por no decir superiores a Frida Kahlo. Pero es que el artista tiene que tener un fondo y una historia. Y todos vamos a convenir en que Frida Kahlo, yo no soy un experto, ¿vale?, tenía una historia trágica detrás. O sea, tuvo un terrible accidente, muy joven, tuvo que luchar contra ese dolor, plasmó ese dolor en sus cuadros, ¿vale? Y luego tuvo un peor accidente, en mi opinión, que es juntarse con Diego Rivera. Su pareja. Que sí, que sería un gran muralista, pero quizá no era la persona más adecuada para convivir. Otras cosas. No, tampoco soy un experto y no quiero juzgar, ¿vale? También la historia es la que nos venden, ¿eh? Que También, yo no estaba allí, como Trotsky. Yo no estaba allí. Total, que Frida Kahlo, pues es que no tienes por qué, no te tiene que convencer nadie de lo que te gusta o no te gusta. ¿A ti no te va? Pues no te va. No, pero sí. Si una persona está convencida de una cosa, y más ahora siendo mi hija que me dice que es una gran artista, pues yo debo escucharla. Para mí también, hombre. Además es que y tiene mucho en su vida, si estudias un poco su vida, te das cuenta que tiene mucho que transmitir. Y entonces, peor o mejor que lo hiciera, tenía tanto que expresar, y sobre cosas al final universales, porque al final todo lo más universal que nos hace que nos comuniquemos las personas siempre son dos cosas: es el amor y la violencia. El amor y la muerte, el eros, el tánatos, eso es la base de todo lo que realmente nos hace comunicar con cualquier persona de cualquier sitio. Al final esos sentimientos son los que nos llegan, y ella evidentemente todo el dramatismo que había reunido, todas las experiencias que había reunido en su vida, pues las podía plasmar. Yo creo que ese es el valor mejor que tiene Frida Kahlo, y ya te digo, me está preguntando sobre una cosa sobre la que no tengo mucha idea. Hemos hablado de
escritura, hemos hablado de pintura, ¿y ahora de qué hablamos, Juan? Parece de los audiovisuales, pero ya habéis dicho algo, Sí, pero sí, sí. él yo sé que tiene mucha más obra en audiovisuales, no solo Sí, sí. lo que hiciste en el Bookman, ¿no? Hiciste un largometraje de unos 85 minutos también, que actuaron mucha gente, ¿o era el mismo esto? No, después de hacer más, te explico, esto fue una serie. después de hacer esta serie que se llamaba Líneas, ¿vale? En la que yo, no es que la hiciera yo, la hicimos muchas personas juntas. Hicimos una película. Y esta película tiene una anécdota entretenida para contaros. Resulta que esta película se llamaba Sturmaz, Acto y Tempestad, ¿vale? Y la grabamos toda en el Teatro de Ulldecona en... Teatro de la Pasión. Sí. 6 días, 5 días, no sé, 7 días, en muy pocos días y además sin quedarnos por la noche. O sea, entrábamos por la Sin mañana. hacer 25 horas. No, a buena hora y nos íbamos a buena hora. Quiero decir que es en tiempo récord, ¿vale? Y esta película, como hablábamos antes, las cosas siempre encuentran su momento para salir. Y resulta que conforme... Bueno, yo la escribí y la rodamos. Y yo pues tardé pues casi un año en editarla, hacer todo, ¿no? Y porque estaba yo allí, pues dale que te pego. Y durante ese año iban pasando cosas en el mundo. Pum, 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 pum. Resulta que estrenamos la película Y estaba de y actualidad. y estaba en una, y tú te acuerdas, de una actualidad total. 100%. Era las manifestaciones del 15M, que os acordaréis, ¿no? Estamos hablando de hace ya 14 años. Bueno, total, que se hizo medio famosa, que por cierto es algo que pasa en la película, que hacen una película y se hace famosa por internet. dentro O sea, de ella. es decir, que se contenía en sí misma y fue súper curioso. Total, que bueno, pasé 15 días, los 15 famosos minutos de fama que antes tú decías que Andy Warhol decía que todo el mundo tenía. Yo tuve 15 días de fama, madre mía. Me llamaban de todas las televisiones, de todas partes, de todos los periódicos, para preguntarme, porque claro, en ese momento pues todo lo que era sobre este tema, de estas manifestaciones, de los indignados, de todo aquello... Interesaba a todos. Todo interesaba. Y claro, una película que según decía la prensa, predijo lo que iba a pasar. Predijo este sentimiento, ¿no?, de rebelión, ¿no?, contra el sistema. Y bueno, es una película antisistema que además la empezaron a poner en las acampadas, tuvo su gracia, ¿vale? Y yo creo que es la única película realmente antisistema que yo conozco. De hecho, en alguna tesis de universidades y sitios la nombran porque es curiosa, porque es la única que yo conozco, porque a veces tú te pones una película y dices, esta película mete mucha caña al sistema. Lo que conocemos por sistema, ¿vale? Todos. Sí. Que no sabemos nadie lo que es, pero ahí está. Como las hamburguesas del McDonald's que decíamos en líneas. No sabemos lo que es, pero... Total, que la película esta... la empezaron a pasar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y es la única que hay realmente antisistema, porque tú cuando empiezas a verla, no pone Sony Pictures... hombre, claro, yo me pongo una película, no, esta película da mucha caña, y empieza con los logos de 8 multinacionales, y digo, y de estas hay. Y digo, bueno, pues muchas gracias por el engaño, pero no, esta nos gastamos 300 euros. Quizás era porque no estaba subvencionada por nadie. No, nos gastamos 300 euros, ¿vale? Ya, y nos los gastamos en pan Bimbo y nocilla, y Coca-Colas. Que no queda muy bien para una película antisistema, pero es la realidad. ¿Y en cintas de vídeo? Porque aún... no, lo grabamos en digital. A ver, aquí una cosa importante que tuvo la serie Líneas fue una genialidad que tuvo David Curto, nuestro querido amigo y conciudadano, que fue grabar con una cámara de fotos, con una Canon, que entonces no se hacía. No lo hacía nadie. Nosotros habíamos hecho ya la serie, y estábamos casi con la película, que también la grabamos con la Canon, y salió por la tele que habían rodado un trozo de un episodio de House con una cámara de fotos, y salía como una locura, y esto fue una genialidad que tuvo David Curto. Y yo me atrevería a decir, no sé si los primeros, pero muy pioneros
nosotros, no sé, en grabar y grabábamos y entonces yo me llevaba las tarjetas, las descargaba por la noche, hacía 3 copias y otra vez. O sea, que película... Bueno, o sea que estaréis figurando como personas destacadas en las enciclopedias de cine, ¿no? No, a ver, esto Y David sabemos que sí. Película de culto, David, ¿no? sabemos, De culto ya... Esto sí que tiene gracia, que en la Wikipedia yo no salgo, pero mi película sí. No, es que además tuvo... Ya te digo que a veces sale cosas de estos de la universidad. Me acuerdo de un artículo de una universidad que además era una tesis de Derecho y hablaba pues y citaba la película y de vez en cuando... Pero bueno, porque fue una cosa medio sonada así entre la gente y la satisfacción, pues eso, de haberla hecha también con nada. La hicimos, luego la ves y te das cuenta de que es una cosa muy independiente, eso por supuesto. Pero la gente la ve y llega hasta el final y dice, bueno, pues oye... Y lo que hice es engañar, como hace el cine, porque el cine es el arte de engañar. Y entonces grabamos todo en el teatro. Pero como mi idea era descubrir que el mundo, la sociedad, es un poco como un teatro, esto es una idea antigua, ¿no? Pues todas las ideas son antiguas. Otra cosa es nuestra ignorancia pensando que inventamos algo. Pero entonces la película tiene la gracia de que yo tengo un primo que viaja mucho por el mundo, porque trabaja en los circuitos de carreras para Dorna, ¿vale? Y entonces él, viajando por el mundo, me grabó imágenes de Estados Unidos, tal. Entonces él me pasó estas imágenes y yo empiezo la película y tú ves imágenes bueno, como una película pues grabada en exteriores, con sus paisajes, sus coches, todo esto, ¿verdad? Y ves escenas que van pasando. Claro, estas primeras escenas que van pasando con la trampa del cine, que tú sacas una casa con una ventana iluminada y luego lo que ves después es que pasa dentro, y sabemos que no pasa dentro. Pues tú vas colando como que es una película normal, pero poco a poco lo voy desmontando y acaba la película con una persona en un escenario vacío de teatro. Poco a poco se va desmontando y tú ves como al final todo ha sido una obra de teatro en la que tú a lo mejor las partes donde veías que salía el exterior te las habías imaginado porque no están, porque es todo lo que tú completas cuando ves una obra de teatro que tú en tu imaginación completas. Y esto fue la película Sturmaz, que luego, perdona que te añada otra cosa, que luego reestrenamos ahora hace poco para el 10º aniversario, y la volvimos a poner. Y, bueno, aquí está la película que predijo el 15M. Y hay un fragmento en el que sale un personaje y empieza. Este personaje había desaparecido del público, digamos, se había escondido, porque estaba perseguido, porque lo querían matar, porque claro, quería luchar contra el sistema, ¿no? Y entonces este personaje, una cosa que pasa es que dice, no, es que lo que pasa es que detrás de todo esto están las farmacéuticas, porque hay un virus que se está extendiendo por el mundo. Ya ves. Y esto justo pasó y claro, cuando la gente lo veía ya habíamos pasado lo del COVID. Y esto estaba grabado como 10 años antes. Y entonces yo no me acordaba, no tenía muy presente esto. Y cuando vi la escena, digo, madre, lo que faltaba, ¿ves? Ha sido el momento. Allò que faltaba. Allò que faltaba, muy bien. Sí, Jesús, hay un apartado en tu currículum que dice partidos, y como no sé de qué quiere... Ah, pues sí, otra aventurilla. Yo se lo he dejado aquí a José Miguel para que sea él el que se compromete, pregunte no, yo os lo y nos lo aclares. Esta es otra aventurilla. Sí. Bueno, esto... Bueno, no te lo he preguntado, ¿eh? No sé si... Sí, no, yo espero la pregunta. Sí, partidos, eso. Partidos. Partidos. Esto es una idea... Que es de entero, no será partido. Esta es una idea muy divertida que tuvo Daniel Fibla. Sí. El hijo de José María Fibla. Director de cine. Anselm, ¿no? Daniel Fibla, Anselm. Sí, pues bueno. Dani, que siempre me lía muchas veces, y yo a él, en estas cosas del cine y tal, tuvo una idea de hacer una miniserie con capítulos muy cortos. Es que también fue adelantado a lo que se estila ahora, pero claro, hace muchos años. Es que todo esto que estamos rememorando es de hace tiempo, ¿vale? Y tuvo la idea que se llama Partidos, que se puede ver esta serie. Hicimos unos cuantos capítulos, de hecho la rodamos en la Peña Setrí, sí. Tú te acuerdas mucho. Lo convertimos en un bar, porque esto pasaba en un bar, bueno, donde no lo quiero estropear mucho el argumento, os invito a que la busquéis por internet, pero bueno, la gracia esta es que era todo muy futbolero,
y además resulta que estaban partidos divididos, ¿no? Unos fans del Madrid, unos fans del Barça y tal, y ahí se lía. Entonces, claro, lo de partidos venía con el juego de palabras y fue una serie que hicimos cortita que dirigió Dani Fibla. Yo como casi estamos llegando al final, yo no sé inglés, chapurreo inglés, pero me gustaba mucho una película y me ha quedado, creo que el título casi al final, cuando decía, toca la Sam. Y esto de Play It, Sam, ¿qué decir eso? Ah, sí, bueno, mira, esto es un cortometraje que quiso hacer, que tenía hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer Josi Ganzer-Müller, ¿vale? Que él lo había rodado muy de jovencito, lo había empezado a rodar y tal, pero al final pues nunca se materializó. Entonces, con el tiempo, le propuso a Román Miquel, que es director de cine, también amigo y aquí de Nicarlo, que dirigiera el Play Sam otra vez, ¿no? Entonces ya se hizo la versión actual, moderna, ¿no? Ahí en el 2008 o así, ¿vale? Y nos juntamos unos cuantos pues de aquí pues para contribuir a sacar eso adelante, y además es divertido verlo porque está basado en Woody Allen, ¿no? ¿Te acuerdas dónde se estrenó? ¿Dónde se estrenó? Pues, a ver, recuérdamelo. En la calle Velasco Aín, allí en un bar. Sí. Ostras, qué fuerte. Allí estaba yo también. Claro, no, sí. A ver, vosotros no os habéis perdido una. No, él sobre todo, ¿eh? Sí. Bueno, y ese fue Play It Sam. Otra locura más, me acuerdo que claro, Play It Sam, pues sabes que sale un pianista allí, ¿no? Y entonces en un momento de ensueño, pues el personaje que protagoniza Play It Sam se gira y pues ahí sale Sam, ¿no? Encontramos a una persona que era Sam. Era Sam, era igual, pero nos faltaba el piano. Entonces el piano lo tuve que cargar yo en el coche, que afortunadamente era descapotable, cosas que ahora no nos dejarían hacer. No, por supuesto. Y ir por medio de Benicarló, despacito, con el piano allí cargado, y lo subimos. La verdad es que quedó muy chulo, y todas estas cosas, si buscas, se pueden ver, están por internet y tal. Sí, una pregunta, ¿Sam sabía tocar el piano también? Pues este Sam no sabía tocar el piano. Bueno, pero ese no era el problema. No, hombre. Ya sabes que no. Bueno, pues para casi llegando al final, otro proyecto audiovisual que teníais vosotros era Lucky Bar, ¿no? Pero ya del 2002, eso creo. Hombre, imagínate, bueno, Lucky Bar es un videoclip, es un videoclip de mi buen amigo Fernando Garcín, de su grupo. Yo tocaba el bajo, el bajo eléctrico en el grupo de Fernando. Y un amigo de Carcaixent pues se prestó a rodar un videoclip, y esto es yo viví muchos años en Valencia, y esto fue en el 2002 creo, y bueno, rodamos el videoclip de la canción Lucky Bar. Pues no sé, son cosas de hace mucho tiempo. A ver, tú piensas que claro, los que ya... Bueno, ya hace muchos años que peino canas. Sí, pero nuestros televidentes normalmente son gente ya sí, también. Claro, a mucha gente de lo que verá esto se acordarán de eso. Sí, claro, bueno. A ver, piensa que los primeros cortos, y a vosotros me da vergüenza decirlo, pero claro, yo los primeros cortos que rodaba también eran en Super 8. O sea, que no os tengo que contar nada de todo esto. Entonces, imagínate. Y revelábamos las fotos en el cuarto oscuro. Si toda la historia del Club de Cine Amateur de Benicarló se contara... Algún día saldrá, ¿eh? Algún día saldrá. Pues debe de salir. Contaría muchas cosas nuestras, ¿no, Juan? Sí. Claro. Sí. No, yo lo sé, y por eso me da un poco de apuro. Porque te sacaros el tema. Sé que tenéis una como decía mi niño pequeñito, es un profesional. Sí, hombre. Sí. Bueno, como te he dicho, José Miguel, nosotros cogemos los mini guiones que hacemos, empezamos así y le damos la vuelta, ¿sabes? Resulta que lo que queríamos empezar, con lo que queríamos empezar, lo guardamos al final sin darnos cuenta.
Entonces lo digo porque tú has dicho, eso ya es de muchos años, pero de muchos años más es tu grupo Nereida, y de él Sí, no es hemos verdad. hablado casi nada. Y ahí sí que hay que hablar, ¿no? De tus socios, digamos, compañeros, todo producción, grabación, letras, el tipo de si las letras eran durillas o cómo eran. Eso te lo dejamos para que nos lo expliques tú, salvo lo que quiera preguntarte José Miguel. No, de momento Que nada. él tendrá muchas cosas, seguro, que lo tiene que preguntar. Bueno, a ver, pues Nereida. Pues con satisfacción os cuento la historia de Nereida. Me da también un poco de tal, estando con un componente fundador de los Spaniels. Pero No, dos. con dos componentes fundadores de los Y uno de los Spaniels. Calixon. Imagínate, pero bueno, así me entenderéis mejor, ¿vale? Me entenderéis mejor. Nereida, Benicarló es un lugar donde ahora pasan muchas cosas. Se ha hecho muy grande. Pero quieras o no, allí en los años 90, ¿vale? Pues no, a lo mejor no pasan tantas cosas o no las encontrábamos los jóvenes, ¿vale? Pasaban más en el año 65, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, resulta que varios de aquí pues nos juntamos y nos montamos nuestro grupito de rock, ¿vale? De todos los que empezamos al principio, los que continuamos contra viento y marea a día de hoy, pues somos Marcos Sánchez Quevedo y yo. Y nosotros ensayábamos, porque era de la familia de Marcos, en la fábrica de helados de Costa Dorada. Ya se aprovecho para situar un poquito. Entonces, ensayábamos allí, pues con todos. Al poco tiempo de ir probando con mucha gente, ahora, claro, no me voy a poner a citar pues todos los que van pasando y tal, pues se nos unió Rafa Beltrán, de Peñíscola, que ahora, pues es una eminencia con el bajo, tiene un canal de YouTube con muchísimas, es famoso, pues tocando el bajo y tal, o sea que luego él hizo de su vida aquel famoso concierto de los Suaves en el que nos encontramos y dijimos, ¿vendrás mañana a vernos ensayar? Sí, pues a partir de ahí, pues bueno, nosotros tres y más gente, que ahora me sabe mal, pues no empecé a mencionar a todo el mundo, pues nos montamos el grupo de música con todo aquel que tuvo a bien colaborar, nos fuimos a Valencia, porque yo estaba estudiando en Valencia, se vinieron conmigo allí, grabamos 2 discos, estuvimos un poco en una movida que hubo entonces que se llamaba La Explosión Naranja, que era de grupos valencianos, que tuvo mucha... Bueno, un poco, estamos hablando de finales de los años 90, ¿no? Vale. Bueno, total, que estuvo muy bien porque sacamos nuestros discos, se vendían en aquella revista Tipo, aquella que llegaba a casa y te elegías, sí, sí. ¿vale? Tipo el Disco Play y Sí, todo, sí, o sea que, sí. bueno, pues cosas de estas de antes, se grabó en un Revox, los primeros discos en cinta, ya no era... Bueno, total, y tuvimos esa buena experiencia y a lo largo de los años, pues bueno, con periodos que a lo mejor pues hemos estado a otra cosa, pues nos hemos ido juntando los que nos ha apetecido y a día de hoy seguimos haciendo canciones, O sea que... y claro, con la tecnología que hay ahora, madre mía, que no tiene nada que ver. Por supuesto. Pues entonces nos puede decir qué proyecto tenéis ahora Y, para Nereida, ¿no? somos de esos grupos que yo diría pues un poco históricos de Benicarló ya, pues que ya tiene más de 30 años de historia el grupo, imagínate. Pues qué proyectos, pues nosotros seguimos haciendo canciones y claro, ahora ya no se lleva el hacer el disco. Nosotros antes, pues ibas a un todo estudio, internet, reunías 12, 13 canciones y te sacabas un disco completo. Y ahora lo que se lleva es sacar las canciones de una en una en internet. En la red. Tú Pues tienes un bueno. canal de YouTube, ¿no? También. Sí, nosotros con el grupo hemos creado un canal de YouTube donde se pueden escuchar las canciones que vamos haciendo nuevas, que hacemos un videoclip para cada canción, algunos son con imagen completamente reales del videoclip clásico, otras ya te digo que estamos experimentando mucho con cada cosa que va saliendo de inteligencia artificial, que en breve se van a hacer películas completas. Total. O sea, faltan meses, esto ya lo dije hace un año en otra sí, aventura que hubo. Faltan meses, yo voy haciendo cada vídeo que hago, digo, el anterior ha quedado completamente desfasado. Totalmente. Y ha pasado un mes y medio. O sea, la tecnología... Bueno, total, que vamos... Y ahí se pueden escuchar algunas grabaciones antiguas, no hemos metido todas, pero hay 40 o 50 canciones ahí para poder escuchar la historia de cómo somos auténticos, somos de cómo hemos ido haciendo, y bueno, y estilos diferentes, y cada canción nueva que sacamos, pues bueno, intentamos... comunicarlo, ¿no? Por nuestras redes, pero bueno, tampoco somos personas que siempre nos gusta estar detrás de las cosas, ¿no? Y no hacer mucho postureo, sino que la ofrecemos y la gente, pues la verdad es que sí que
De hecho, no salimos en Por supuesto. nuestros vídeos. Sí, yo, Jesús, como ya he avanzado antes, que estamos llegando ya casi al final, Sí, hombre. hay un personaje en la provincia de Castellón que, bueno, si es de valenciano, también es de Castellón, si es de Castellón, también es valenciano, que es Juan Ripollés, Sí. que es de Alcira, ¿no? Entonces sí, me gustaría decir un poco que más conocido como Ripo, o ¿por qué le llaman el Beato Ripo? Mira, yo eso no lo sé, porque tampoco me atrevería a darte alguna de las Sí, respuestas. está publicado, por eso digo, como tú habéis hecho algo también, que Sí. hicisteis un documental, por eso te lo pregunto nada más. Sí, nosotros hicimos... Es que aquí hubo un momento en el que... Este es un tema a lo mejor peliagudo. Bueno, aquí hubo un momento en el que había muchos semanarios y muchas televisiones. Sí. Habiendo tanto dinero todo, para todo. había de todo. ¿Vale? Y resulta que para Castelló Nord pues hicimos un documental sobre Ripollés que fue muy gracioso porque fuimos a grabarlo. Y yo pues le hacía las preguntas. Bendito de mí las preguntas. Las preguntas. Le hice una pregunta. Y a la hora y pico que él... No, que él... yo le hice una pregunta. Y que a la hora y pico... Y él empezó pam, 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 pam. Fuimos ahí a San Joan de Moro, que él tiene ahí su casa, que tiene el burrito, todo esto que tiene ahí, que es muy bonito, muy divertido. Y resulta que además creo que estaba David Curto de cámara. Y habíamos puesto 3 cámaras. Y yo lo miraba a él, y él me miraba a mí. Y decíamos, madre mía, pues que lleva 1 hora... Y aún sigue él solo en piloto automático. Y entonces con su soliloquio. Yo lo miro y me veo la lucecita roja de una de las cámaras que se apaga. ¡Pam! Se había gastado la cinta. Aquella sería ¡pam! Se había gastado la cinta. Y cuando ya solo quedaba una, que estaba así un poco, le digo, bueno, pues muchas gracias, no sé qué, no sé cuántos. Y pues de nada, majos, hala, muchas gracias a vosotros por venir. Y luego lo conocí, tuve oportunidad de hablar un poquito más con él en otras ocasiones, porque en el Parador de Turismo, se organizó, es que estamos hablando del año 2005-2006, quiero decir que han pasado 20 años. Él vive todavía, ¿no? Que debe unos 90 años y pico, ¿no? Ya. Te cuento lo del Parador de Turismo. Sí. En el Parador de Turismo se organizó una serie de exposiciones que organizaba una persona, una mujer que se llama Nicole Crutzen. Nicole era belga y vino a establecerse aquí a Benicarló. Y fue la artífice de que se pudieran hacer muchas cosas que ahora a lo mejor la gente se ha olvidado. Uno de los proyectos que sacó adelante es la famosa escultura de los labradores de Caldés. Que están allí delante del que están ahora bajo... están ahora tocando tierra. Aprovecho para reivindicar que el autor, y fui, en paz descanse mi gran amigo, y fui... testigo de esto, diseñó la escultura para que estuviera en una altura y se diseñó de una manera, como estuvo cuando él se puso. Pero bueno, eso es el tema. Bueno, pues Nicole, entre esas cosas y otras actuaciones que se hicieron, organizó una serie de exposiciones en el Parador de Turismo. Y tuvo a bien, a la segunda exposición que organizó, invitarme a que expusiera yo. Cual fue un gran honor, porque claro, tantos que... Y ella no me conocía personalmente. Bueno, pues ahí ya tuvimos ya mucha amistad y ya me lió un poco en el tema de presentar y organizar un poco aquello. Entonces una de las exposiciones que se hizo fue que vino Ripollés, y Ripollés hizo una exposición allí. Y entonces, pues, un par de veces que he ido a su casa y esto, y sí, dio lugar a... Me preguntas, claro, porque es una de las cosas que aparecen ahí, ¿no?, en el currículum, y dio lugar, pues eso, a que tuviera la ocasión de conversar con él. Y aprovecho pues para eso, para decir que antes se hacían una serie de exposiciones y que hubo personas que... Y yo la pregunta que te quería hacer, porque esto es mío, esto no lo saca de tu currículum, Me que él siempre, bien. bueno, todos lo sabemos que él iba ataviado con su sombrerito, su pañuelo, su ramito allí, que él era pues muy divertido y se jactaba de disfrutar de la naturaleza y hacer cada día y todos los días todo lo que le apetecía. Era así, él así de natural y de... Hombre, yo por lo que la oportunidad que he tenido de conocerlo, que pues no es lo que sale en la tele, es tal como la vida misma, es un personaje real. Sí, hombre. No. Y admirado en todo el mundo del arte por su arte, ¿no? Pues bueno, es lo que te digo, cada uno es libre de hacer el arte que quiera y de opinar lo que quiera sobre el arte. Es decir, yo creo que, bueno, pues sí que tiene una personalidad artística que es reconocible. Es lo que me preguntas, lo mismo que con Frida Kahlo. Quiero decir, tú tienes la obra artística y luego tienes al artista
que en los tiempos que vivimos ahora, pues también hay que reunir una serie de atractivos. De valores, ¿no? De atractivos como personaje, por decirlo de alguna forma, como que llame la atención, sí, también, de alguna manera, pues para completar ese pack, ¿no? Que sí que se puede vender, ese paquete que comercialmente se puede ofrecer a la gente o nos puede interesar, que es obra y persona, pues interesante, que te pueda llamar la atención. Muy bien. Bueno, pues yo, Jesús, con mi poca voz, que se habrá notado, y mis grandes ganas y la ilusión que tenía de tenerte así aquí con nosotros en Allò que faltaba, pues tengo que darte las gracias una vez más y dejar que el colofón, la despedida, la haga mi buen amigo José Miguel y el señor de la cámara. Pues nada, que muchas gracias, Jesús, maestro. Maestro por doble, porque eres un maestro y además te llamas maestro. Y eso pues siempre tiene un valor añadido, ¿no? Bueno, pero no sé por qué me lo deja para mí. Yo quería decirte que... Y doy clases en el instituto, así que también... Sí, eso sí, ya lo quería al principio, pero tanto maestro. Así que bueno, va. Y así ponemos el remate a Allò que faltaba de hoy, porque la cultura con Jesús Maestro siempre vencerá. Maestro, mestre de mestres, maestro también. Bueno. Y gracias por haber estado hoy en Allò que faltaba. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Venga, pues hasta la próxima. Que sea pronto. Gracias, Jesús. Y hace un poquito de tiempo, pero esta hora de actualidad, pues editamos el Tesoro Maldito de Castor, que está también en valenciano, el Tresor Maleït de Castor. Y habla, es sobre el Papa Luna, ¿no? Como personaje está el Papa Luna y Castor pues es un pirata. A ver, quizás si os lo enseño un poquito. Es este pirata que llega... Bueno, si os cuento la historia, igual lo veis porque digo que está de actualidad. Está Peñíscola, está el Papa Luna durmiendo y de repente pues le despierta un terremoto. Buah. No sé si recordaréis aquellos terremotos que tuvimos. Lo recordamos. Y justo es el pirata Castor que está allí en su barco. Nosotros tenemos algo que parece un barco ahí en el horizonte, ¿verdad? El pirata Castor no alude a nadie, a ningún personaje. No, lo imaginaba, ¿no? Alude a la plataforma del Castor. La plataforma, ¿vale? Lo hizo un empresario. Sí, seguramente habría mucho pirateo por allí. Entonces, me hizo una entrevista en Puntos, creo, hablando de esto, de la plataforma. Y ahí sí que señalé al pirata. O sea, pues no te creas que es por cobardía ni por nada, es por no darles protagonismo. Pero hay uno del fútbol que ha sido bastante pirata. Es que bastante pirata, que la cosa iba de más de 1.000 millones. Unos 1.300 millones, me parece. ¿2.000? 1.300 millones. Bueno, total, que como me sacas ramas, pues yo me crezco por allí. Yo me he visto la obligación cosa, con el Castor hago la similitud con la plataforma, ¿vale? Evidentemente le han hecho hombres que no tuvieron muy buena idea. Y tuvimos esos terremotos que tanto se negaban y entonces, pues bueno, el Papa Luna, pues a lo largo de una conversación que tiene con este pirata, pues le acaba convenciendo de que lo más importante no es el dinero, porque él entra allí para conseguir dinero. Aquí sigue la comparación, ¿no? Y ya, pues bueno, lo convence, os hago un poco de spoiler, pues para que se vaya en busca de aventuras, que es lo que realmente da la riqueza a la persona, ¿no? Y que nos deje tranquilos. Y que nos dejara tranquilos. Y bueno, y decía que estaba de actualidad, pues al invitarme a que trajera un libro, digo, pues será porque ahora pues parece ser que lo están desmontando. Pues entonces parece ser que por fin el pirata pues marchará. Por lo que nos estás explicando, yo he visto que tienes unos párrafos, ¿no? Sería interesante que nos hicieras una lectura teatralizada de algún párrafo del libro, ¿no? Va, pues os leo 4 paginitas hasta que nos cansemos. Bueno, la introducción, luego ya el nudo y el desenlace, pues... Sí. Bueno, mira, y además con la buena oportunidad de que es la edición en valenciano. Pues bueno, el vell savi Papa Luna en el Tresor Maleït de Castor. En un antic castell envoltat per la mar, un matí d'estiu, el vell savi Papa Luna dormia plàcidament. De sobte, una extraordinària tremolor va sacsejar la fortalesa. El Papa Luna va treure el cap per la finestra a la recerca de respostes.
I si és un drac enfurismat? Potser és la cabotada d'una balena despistada. O deu ser un tros d'estel que ha caigut del cel. Cal resoldre el misteri. Munta els merlets, afanya't! El papa Luna va guaitar l'horitzó i intentar aclarir la causa de l'extraordinari terratrèmol. I ahí va, ve el misteri de què va causar l'extraordinari terratrèmol, que ara ja han fet. Bueno, pues te va a agrair y seguim.